Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de maravilla cada uno de vosotros. Vamos a seguir compartiendo la segunda parte de Mark Twain. Interesante todo este relato, una narrativa, una historia, como quieran tomar, tranquilo. Está en su parte, como lo toméis. Pero lo importante en esto es que estemos en el despertar de la conciencia para el nuevo mundo. Sabe que así es y hecho está. Ok. El capítulo 7. Noé y su familia se salvaron, si puede considerarse una ventaja. Pongo el sí por la sencilla razón de que nunca existió una persona inteligente que hubiese alcanzado los 60 años que consistiera en vivir su vida de nuevo, ni la suya ni ninguna otra. La familia se salvó, sí, pero no estaban cómodos, porque estaban plagados de microbios, cubiertos hasta los ojos, habían engordado con ellos hasta la obesidad, estirados como globos. Eran condiciones desagradables, pero no podían evitarse, porque habían que salvar microbios suficientes para proveer a las fuerzas razas de hombres de enfermedades desoladoras. Y solo había 8 personas a bordo que pudieran servirles de hoteles. Los microbios eran la parte más importante de la carga del arca, y la parte la cual el Creador estaba más preocupado, que más quería. Tenían que tener buen alimento y estar bien instalados. Había gérmenes de tifoidea, de cólera, de hidrofobia y tétanos, gérmenes de tuberculosis y de fiebre bubónica. Cientos de seres especialmente preciosos, cual aristócratas portadores dorados del amor de Dios por los hombres, benditos regalos de un padre amante de sus hijos, y todos ellos tenían que estar suntuosamente alojados y atendidos. Residían en los lugares más selectos que el interior de la familia podía ofrecer, en los pulmones, en el corazón, en el cerebro, en los riñones, en la sangre, en las entrañas particularmente. El intestino grueso fue el alojamiento favorito. Allí se reunían billones incontables, trabajaban y se alimentaban, se retorcían y cantaban himnos de alabanza y agradecimientos. En el silencio de la noche se podía oír el murmullo. El intestino grueso fue, en realidad, su cielo. Lo rellenaron, lo pusieron tan rígido como un caño. Se enorgullecería de ello. Su himno habitual hacía gratas referencias a ello. Constipación, oh constipación, este alegre sonido proclama. Hasta en las recónditas entrañas del hombre, el nombre del Hacedor alaba. Las incomodidades del arca eran muchas y variadas. La familia tenía que convivir con una multitud de animales y respirar el hedor que causaban y ensordecerse noche y día por el ruido fragoroso que producían sus rugidos y sus chillidos. Agregados a esas incomodidades intolerables, el lugar era especialmente difícil para las mujeres, porque no podían mirar en ninguna dirección sin ver a miles de animales multiplicándose y repoblando. Y luego estaban las moscas. Se amontonaban por todas partes y perseguían a la familia todo el día. Eran los primeros animales en despertar y los últimos en caer dormidos. Pero no debían matárselas ni lastimárselas. Eran sagradas. Su origen era divino. Eran los favoritos especiales del Creador, sus tesoros. Con el tiempo otros seres se distribuirían por distintos lugares dispersados. Los tigres fueron destinados a la India, los leones y los elefantes a los desiertos vacíos y a los lugares escondidos de la jungla, los pájaros a las regiones ilimitadas del espacio vacío, los insectos a uno u otro clima, según la naturaleza y las necesidades. Pero ¿y la mosca? ¿No pertenece a la nación alguna? ¿Se siente a gusto en cualquier clima? El orbe es su territorio, todo ser que respira es su presa, y para todo es un azote del infierno. Para el hombre es una embajadora divina, un ministro plenipotenciario, un representante especial del Creador. Lo infesta en la cuna, se adhiere en racimos a sus pegajosos párpados, zumba, lo pica y lo fastidia, le roba el sueño, aérea las fuerzas y a su madre en las largas vigilias que dedica a proteger al hijo del acoso de esta plaga. La mosca atormenta al enfermo en su hogar, en el hospital y en su lecho de muerte hasta su último suspiro. Lo atormenta en las comidas. Primero busca pacientes que sufran enfermedades mortales y repugnantes. Camina por sus heridas. Se impregna las patas con 1 millón de gérmenes causantes de la muerte.
Luego se posa en la mesa de ese hombre sano y contamina la mantequilla y descarga su intestino de excrementos y gérmenes tifoideos en sus panecillos. La mosca arruina más organismos humanos y destruye más vidas que toda la humanidad de mensajeros de infelicidad y agentes letales de Dios juntos. Sem estaba lleno de parásitos intestinales. Es extraordinario el completo y amplio estudio que dedicó el Creador a la gran obra de hacer desgraciado al hombre. He dicho que ideó un agente de aflicción especial para todos y cada uno de los detalles de la estructura del hombre, sin pasar uno solo por alto. Y dije la verdad, mucha gente pobre tiene que andar descalza porque no puede comprarse zapatos. El Creador vio su oportunidad. Diré, de paso, que siempre tiene el ojo puesto sobre los pobres. La 9ª parte de sus invenciones de enfermedades estaban destinadas a los pobres y ellos las padecen. Los ricos adquieren los sobrantes. No crean que hablo despreocupadamente, no es así. La mayoría de las enfermedades inventadas por el Creador está destinada a atacar a los pobres. Se podría deducir esto del hecho de que uno de los mejores y más comunes nombres que se le dan al Creador desde el púlpito es amigo de los pobres. Nunca ofrece el púlpito una alabanza al Creador que contenga el menor vestigio de la verdad. El enemigo más implacable e incansable de los pobres es su Padre Celestial. El único amigo de los pobres es su prójimo. Se apiada de él, lo compadece y así lo demuestra en sus actos. Hace lo que puede para aliviar sus penas y en cada caso el Padre Celestial recibe el crédito. Lo mismo pasa con las enfermedades. Si la ciencia extermina una enfermedad que ha estado trabajando para Dios, es Dios el que recibe todo el mérito. Y todos los púlpitos irrumpen en arrebatos publicitarios de gratitud y proclaman su bondad. Él lo hizo. Quizás esperó 1000 años antes de hacerlo. Eso no es nada. El púlpito dice que estaba pensando en ello todo el tiempo. Cuando los hombres exasperados se rebelan y barren a una tiranía de siglos y liberan a una nación, lo primero que hace el púlpito es anunciarlos como obra de Dios e insta a la gente a ponerse de rodillas y agradecer a Dios por ello. Y el púlpito dice con admirable emoción que entiendan los tiranos que el ojo que nunca duerme está posado sobre ellos y que recuerden que el Señor nuestro Dios no será siempre paciente, sino que desatará el huracán de su ira sobre ellos en el día señalado. Se olvidan de mencionar que sus movimientos son los más lentos del universo, que su ojo que nunca duerme bien podría hacerlo, ya que tarda un siglo en ver lo que cualquier otro ojo apreciaría en una semana, que no hay en toda la historia un solo ejemplo de que él pensará en un acto noble primero, sino que siempre pensó en ello un poco después de que a alguien más se le ocurriera y lo hiciera. Entonces si llega él y se cobra los dividendos. Ahora bien, 600 años atrás, Sem estaba infectado de gusanos, de tamaño microscópico, invisibles al ojo. Todos los productores de enfermedades, especialmente mortales del Creador, son invisibles. Es una idea ingeniosa. Durante miles de años esto impidió al hombre llegar a la raíz de sus males y desbarató todo intento de sobreponerse a ellos. Solo en fecha muy reciente la ciencia consiguió aclarar esta traición. El último de estos benditos triunfos de la ciencia fue el descubrimiento y la identificación del embosado asesino que se conoce como el nombre del parásito intestinal. Su presa favorita es el pobre que va descalzo. Le tiende su emboscada en las regiones cálidas y en los lugares arenosos y se le clava en los pies desprotegidos. El parásito intestinal fue descubierto hace 3 o 4 años por un médico que estudió pacientemente a las víctimas de este mal durante mucho tiempo. La enfermedad provocada por este parásito había causado estragos en todos los lugares de la tierra desde que Sem desembarcara en Ararat. Sin que se sospechara jamás que era realmente una enfermedad, simplemente se consideraba haragana a la gente que la contraía y por lo tanto era objeto de burla, desprecio, no de lástima. El parásito intestinal es un invento particularmente vil y taimado, y durante siglos hizo su trabajo subterráneo sin que lo molestara. Pero este médico y sus colaboradores lo exterminaron a partir de ahora. Dios está tras esto. Ha pensado durante 6000 años para tomar su decisión. La idea de exterminar el parásito fue suya. Estuvo a punto de hacerlo antes de lo que hiciera el doctor Charles Wardell Stillers. Pero está a tiempo para cosechar el mérito. Siempre lo está. Va a costar $1.000.000. Probablemente él estuvo a punto de contribuir con esa suma. Pero a alguien se le adelantó como de costumbre el señor Rockefeller. Él pone el millón,
pero el mérito se le atribuye a otro, como es habitual. Los diarios de la mañana nos informan sobre la acción del parásito intestinal. Los parásitos intestinales a menudo disminuyen tanto la totalidad de las personas afectadas que se retarda su desarrollo físico y mental. Se vuelven más susceptibles a contraer otras enfermedades. Disminuye la eficiencia laboral en los distritos donde la enfermedad es más notoria. Hay un intenso aumento en el índice de mortalidad por tuberculosis, neumonía, fiebre, tifoidea y malaria. Se ha demostrado que la disminución de la vitalidad en la población atribuida durante largo tiempo a la malaria y el clima de ciertas zonas y que afecta seriamente el progreso económico se debe en realidad a este parásito. El mal no se limita a una determinada clase de personas, cobra su tributo de sufrimiento y muerte, lo mismo entre los acomodados y altamente inteligentes que entre los menos afortunados. Un cálculo conservador señala que 2 millones de habitantes están afectados por este parásito. El mal es más común y más grave en los niños de edad escolar. A pesar de ser una infección grave y de estar muy generalizada, hay un punto positivo. La enfermedad puede ser fácilmente reconocida y tratada con eficacia. Puede prevenirse con la ayuda de Dios, mediante precauciones sanitarias apropiadas y sencillas. Los pobres niños están bajo la vigilancia del ojo que nunca duerme. ¿Ya lo ven? Siempre han tenido esa mala suerte, tanto ellos como los pobres del Señor. Según la sarcástica frase, jamás han podido liberarse de las atenciones del ojo. Sí, los pobres, los humildes, los ignorantes son los que reciben sus cuidados. Consideremos la enfermedad del sueño de África. Esta atroz crueldad tiene por víctima a una raza de negros inocentes e ignorantes que Dios colocó en un desierto remoto y sobre la cual puso su ojo. El que no duerme nunca, si hay oportunidad de engendrar padecimientos para alguien, hizo los arreglos pertinentes antes del diluvio. El agente elegido fue una mosca emparentada con la tsetse, una mosca que asola el país de Zambezi y mata con su picadura al ganado y a los caballos, volviendo así a la región inhabitable para el hombre. El espantoso pariente de la tsetse deposita un microbio que produce la enfermedad del sueño. Cam estaba plagado de estos microbios y al término del viaje se lo esparció en África, comenzando la destrucción que no encontraría alivio hasta haber pasado 6.000 años, cuando la ciencia atisbaría en el misterio descubriendo la causa de la enfermedad. Las naciones piadosas agradecen desde entonces a Dios y lo alaban por venir al rescate de los negros. El púlpito dice que es Él quien merece la alabanza. Por cierto que es un ser muy curioso. Comete un crimen atroz, prolonga este crimen durante 6.000 años y luego se hace merecedor de alabanzas porque sugiere a alguien la forma de paliar su gravedad. Al enfermo le llaman paciente y realmente debe serlo, pues de otro modo hace siglos que hubiera hundido el púlpito en la perdición por los nefastos dones que recibe de su parte. La ciencia dice lo siguiente de la enfermedad del sueño, llamada también letargo negro. Se caracteriza por periodos de sueño recurrentes a intervalos. La enfermedad dura de 4 meses a 4 años. Si es siempre fatal, la víctima al principio tiene apariencia lánguida, pálida, débil, idiotizada. Los párpados se inflaman y aparece una erupción cutánea. Se queda dormida mientras habla, come o trabaja. A medida que progresa la enfermedad, se alimenta con dificultad, enflaqueciendo. La inanición y la aparición de llagas van seguidas de convulsiones y la muerte. Algunos pacientes pierden la razón. Quien es llamado por la iglesia y el pueblo Padre nuestro que estás en los cielos es el que inventó la mosca y la mandó a infligir este triste y prolongado infortunio. Esta melancolía y esta ruina, esta podredumbre del cuerpo y de la mente, a un pobre salvaje que no hizo daño alguno al gran criminal. No hay un hombre en el mundo que no compadezca al pobre negro sufriente, y no hay hombre que no estuviera dispuesto a devolverle la salud si pudiera. Para encontrar al único que no siente piedad de él es necesario ir al cielo. Para encontrar al único que puede sanarlo y a quien no se puede persuadir de que lo hiciera, es necesario ir al mismo lugar. Hay solo un padre lo suficientemente cruel para afligir a su hijo con este horrible mal. Solo uno. Ni todas las eternidades pueden producir otro. ¿Les gustan los reproches poéticos llenos de indignación expresada con calor? He aquí uno, recién salió del corazón de un esclavo. La falta de humanidad del hombre causa incontables pesares.
Les contaré una linda historia que tiene un toque patético. Un hombre se volvió religioso y preguntó a un sacerdote qué podía hacer para volverse digno de su nuevo estado. El sacerdote dijo: imita a nuestro Padre que está en el cielo. Aprende a ser como Él. El hombre estudió la Biblia con atención diligente, concienzudamente, y luego de haber rogado al cielo que lo guiara, inició sus imitaciones. Hizo caer por las escaleras a su mujer, que se rompió la columna dejándolo paralítica por el resto de sus días. Entregó a su hermano en manos de un estafador que le robó cuanto poseía y lo dejó en el asilo. Inoculó parásitos intestinales a uno de sus hijos, la enfermedad del sueño a otro y gonorrea al tercero. Hizo que su hija se contagiara escarlatina y llegara así a la adolescencia sorda, ciega y muda para siempre. Y después de ayudar a un canalla a que sedujera a la menor, le cerró la puerta de su casa y la hija murió maldiciéndolo en un prostíbulo. Luego se presentó ante el sacerdote, que le dijo que esa no era la forma de imitar al Padre Celestial. El converso preguntó en qué había fallado, pero el sacerdote cambió de tema y le preguntó cómo estaba el tiempo en su pueblo. Carta 8. El hombre es, sin duda, el tonto más interesante que existe. También el más excéntrico. No tiene una sola ley escrita en su Biblia o fuera de ella que tenga otra intención u otro propósito que limitar o oponerse a la ley de Dios. Pocas veces saca de un hecho sencillo algo que no sea una conclusión equivocada. No puede evitarlo. Es la forma en que está hecha que esa confusión que él llama su mente. Consideren lo que acepta y todas las curiosas conclusiones que extrae. Por ejemplo, acepta que Dios hizo al hombre. Lo hizo sin deseo ni conocimiento del hombre. Esto parece hacer indisputable y claramente a Dios y solamente a Dios responsable por los actos del hombre. Pero el hombre niega esto. Acepta que Dios hizo a los ángeles perfectos, sin mácula e inmunes al dolor y a la muerte, y que podría haber sido igualmente bondadoso con el hombre, si lo hubiera querido, pero niega que tuviera ninguna obligación moral de hacerlo. Acepta que el hombre no tiene derecho moral a castigar al hijo que engendra con crueldades voluntarias e enfermedades dolorosas o la muerte, pero rehúsa limitar los privilegios de Dios de la misma manera hacia los hijos que él engendra. La Biblia y los estatutos del hombre prohíben el homicidio, el adulterio, la fornicación, la mentira, la traición, el robo, la opresión y otros crímenes, pero sostiene que Dios está libre de esas leyes y que tiene derecho a romperlas cuando quiera. Aceptan que Dios da a cada hombre al nacer su temperamento y su disposición. Aceptan que el hombre no puede, por medio de ningún proceso, cambiar ese temperamento, sino que debe permanecer siempre bajo su dominio. Pero en el caso de que un hombre esté lleno de pasiones tremendas y otro totalmente privado de ellas, considera justo y racional castigar al primero por sus crímenes y recompensar al segundo por abstenerse de cometerlos. A ver, consideremos estas curiosidades. Temperamento, disposición. Tomemos dos extremos de temperamento, la cabra y la tortuga. Ninguna de esas dos criaturas crea su propio temperamento, sino que nace con él, como el hombre, y al igual que él, puede cambiarlo. El temperamento es la ley de Dios escrita en el corazón de cada ser por la propia mano de Dios, y debe ser obedecido, y lo será a pesar de todos los estatutos que lo restringan o prohíban, emanen de donde emanen. Muy bien. La lascivia es el rasgo dominante del temperamento de la cabra, la ley de Dios para su corazón, y debe obedecerlo, y la obedece todo el día durante la época de celo, sin detenerse para comer o beber. Si la Biblia ordenara a la cabra, no fornicarás, no cometerás adulterio, hasta el hombre, ese estúpido hombre, reconocería la tontería de la prohibición y reconocería que la cabra no debe ser castigada por obedecer la ley de su hacedor. Sin embargo, cree que es apropiado y justo que el hombre sea colocado bajo la prohibición. Todos los hombres, sin excepción, a juzgar por las apariencias, ese es el estúpido. ¿Por qué? Por temperamento, que es la verdad ley de Dios, muchos hombres son iguales que las cabras y no pueden evitar cometer adulterio cuando tienen oportunidad. Mientras que hay un gran número de hombres que, por temperamento, pueden mantener su pureza y dejan pasar la oportunidad si la mujer no tiene atractivos. Pero la Biblia no permite en absoluto el adulterio, pueda o no evitarlo la persona. No acepta distinción entre la cabra y la tortuga. La excitable cabra, la cabra emocional que debe cometer adulterio todos los días, languidecer y morir. Y la tortuga,
esa puritana tranquila que se dé el gusto solo una vez cada 2 años y que se queda dormida mientras lo hace y no se despierta en ese 60 días. Ninguna señora cabra está libre de violencia ni siquiera en el día sagrado. Si hay un señor macho cabrío en 3 millas a la redonda y el único obstáculo es una cerca de 5 metros de alto, mientras que ni el señor ni la señora tortuga tienen nunca el apetito suficiente de los solemnes placeres de fornicar para estar dispuestos a romper el descanso de la fiesta por ellos. Ahora, según el curioso razonamiento del hombre, la cabra es acreedora a castigo y la tortuga a encomio. No cometerás adulterio. Es un mandamiento que no establece distintos entre las siguientes personas. A todos se les ordena obedecerlos. Los niños recién nacidos, los niños de pecho, los escolares, los jóvenes y las doncellas, los jóvenes adultos, los mayores, los hombres y mujeres de 40 años, de 50, de 60, de 70, de 80, de 90 y de 100. De mandamiento no distribuye su carga adecuadamente ni puede hacerlo. No es difícil acatarlo para los 3 grupos de niños. Es progresivamente difícil para los 3 grupos siguientes. Rayando en la crueldad, felizmente se suaviza para los 3 grupos posteriores. Al alcanzar esta etapa, ha hecho todo el daño que podía hacer y podrá suprimirse. Pero como una imbecilidad cómica se extiende su aplastante prohibición a las 4 edades siguientes. Pobres, viejos, desgastados, aunque tratarán, no podrían desobedecerlo. Y piensen ustedes, reciben loas porque se abstienen santamente de cometer adulterio entre ellos. Esto es absurdo, porque la Biblia sabe que si se le diera la oportunidad al más anciano de recuperar la plenitud perdida durante 1 hora, arrojaría el mandato al viento y arruinaría a la primera mujer con quien se cruzara, aunque se tratara de una perfecta desconocida. Es como yo digo, tanto los estatutos de la Biblia como los libros de derechos son un intento de revocar una ley de Dios, que en otras palabras expresa la inalterable e indestructible ley natural. El Dios de esta gente les ha demostrado con 1.000.000 de actos que Él no respeta ninguno de los estatutos de la Biblia. Él mismo rompe cada una de sus leyes, aún la del adulterio. La ley de Dios, al ser creada la mujer, fue la siguiente: no habrá límite impuesto sobre tu capacidad de copular con el sexo opuesto en ninguna etapa de tu vida. La ley de Dios, al ser creada el hombre, fue la siguiente: durante tu vida entera estarás sometido sexualmente a restricciones y límites inflexibles. Durante 23 días de cada mes, no habiendo embarazo, desde el momento en que la mujer cumple 7 años hasta que muera de vieja, está lista para la acción y es competente, tan competente como el candelero para recibir la vela, competente todos los días, competente todas las noches. Además, quiere la vela, la desea, la ansia, suspira por ella, como lo ordena la ley de Dios en su corazón. Pero la competencia del hombre es breve, y mientras dura es solo en la medida moderada establecida para su sexo. Es competente desde la edad de 16 y 17 años y durante una plaza de 35 años. Después de los 50 su acción es de baja calidad. Los intervalos son amplios y la satisfacción no tiene gran valor para ninguna de las partes, mientras que su bisabuela está como nueva. Nada le pasa a ella. El candelero está tan firme como siempre, mientras que la vela se va ablandando y debilitando a medida que pasan los años por las tormentas de la edad, hasta que por fin no puede erguirse y debe pasar a reposo con la esperanza de una feliz resurrección que no ha de llegar jamás. Por constitución, la mujer debe dejar descansar su fábrica 3 días por mes y durante un periodo del embarazo. Son etapas de incomodidad, a veces de sufrimiento. Como justa compensación, tiene el alto privilegio del adulterio ilimitado todos los demás días de su vida. Esa es la ley de Dios, revelada en su naturaleza. ¿Y qué pasa con este valioso privilegio? ¿Vive disfrutándolo libremente? No, en ningún lugar del mundo. En todas partes se la arrebatan. ¿Y quién lo hace? ¿El hombre? ¿Los estatutos del hombre? Si es que la Biblia es la palabra de Dios, pues bien, tienen ante ustedes una muestra del poder del razonamiento del hombre, como él le llama. Observa ciertos hechos. Por ejemplo, a lo largo de su vida no hay un solo día en que pueda satisfacer a una mujer. Asimismo, en la vida de la mujer no hay un día en que no pueda esforzarse y vencer, dejando fuera de combate a 10 hombres en la cama.
Así el hombre concreta esta singular conclusión en una ley definitiva y lo hace sin consultar a la mujer, aunque a ella le concierne el asunto 1000 veces más que a él. La capacidad procreadora del hombre está limitada a un término medio de 100 experiencias por año durante 50 años. La de la mujer alcanza las 3000 por año durante el mismo lapso y durante tantos años más como pueda vivir. Así su interés en el asunto se reduce a 5000 descargas en su vida, mientras que ella experimenta 150.000. Sin embargo, en lugar de permitir honorablemente que haga la ley la persona más afectada, este cerdo inconmensurable, que carece de algún motivo digno de consideración, decide dictarla él. Hasta ahora habrían descubierto por mis comentarios que el hombre es un tonto. Ahora saben que la mujer lo es más. Ahora, si ustedes o cualquier otra persona inteligente pusieran en orden las equidades y justicias entre el hombre y la mujer, concederían al hombre la 50ª parte de interés en una mujer y a la mujer le otorgarían un harén. ¿No es así? Necesariamente, pero les aseguro, este ser de la vela decrépita ha asumido la posición contraria. Salomón, que era uno de los favoritos de la deidad, tenía un gabinete de copulación compuesto de 700 esposas y 300 concubinas. Ni para salvar su vida podría haber mantenido satisfechas siquiera a 2 de esas jóvenes criaturas. Aun cuando tenían 15 expertos que lo ayudaban necesariamente, las 1000 pasaban años y años con su apetito insatisfecho. Imagínese un hombre suficientemente cruel para contemplar ese sufrimiento todos los días y no hacer nada para mitigarlos. Maliciosamente hasta agregaba agudeza a este patético sufrimiento al mantener siempre a la visita de esas mujeres, fuertes guardias cuyas espléndidas formas masculinas hacían que se les hiciera agua en la boca a esas pobres muchachitas y negándoles el solaz, pues esos caballeros eran eunucos. Un eunuco es una persona cuya vela ha sido apagada mediante un artificio. De vez en cuando, mientras prosigo, tomaré uno u otro pasaje bíblico y les demostraré que este siempre viola la ley de Dios. Incorporado más tarde a las normas de las naciones, la violación continúa. Pero ello puede esperar, no hay apuro. En la carta 9. El arca continuó su viaje a la deriva, errante, sin brújula y sin control, juguete de los vientos caprichosos y de las corrientes arremolinadas, y la lluvia persistente. Seguía cayendo a cántaros, calando, inundando. Nunca se había visto lluvia igual. Se había oído hablar de 40 centímetros por día, cifra insignificante en comparación. Ahora eran 320 centímetros por día. 3 metros. Esa cantidad increíble llovió durante 40 días y 40 noches, sumergiendo los cerros de 120 metros de alto. Luego los cielos y hasta los ángeles se secaron. No cayó una gota más. Como diluvio universal, este fue una desilusión, pero había montones de diluvios universales antes, como la atestiguan todas las Biblias de todas las naciones, y este fue uno de ellos, por fin. El arca encalló en la cima del monte Ararat, a 5100 metros sobre la altura del valle, y su carga viviente desembarcó y descendió la montaña. Noé plantó un viñedo, bebió su vino y cayó vencido. Esta persona había sido elegida entre todas porque fue considerada la mejor. Iba a reiniciar la raza sobre una nueva base. Esta fue la nueva base. No prometía nada bueno. Llevar adelante el experimento era correr un riesgo grande e irrazonable. Se presentó el momento de hacer con esta gente lo que tan juiciosamente se había hecho con los demás: ahogarlos. Cualquiera que no fuera el creador se hubiera dado cuenta, pero él no, es decir, quizás no lo apreció así. Se dice que desde el principio del tiempo previó todo de lo que sucedería en el mundo. Si eso es cierto, previo que Adán y Eva comieran la manzana, que su descendencia sería insoportable y tendría que ser ahogada, que la descendencia de Noé a su vez sería insoportable, y que con el tiempo él tendría que dejar su trono celestial y bajar su ser crucificado para salvar a esta misma fastidiosa raza humana una vez más. ¿A toda ella? No, a una parte de ella. Sí, ¿qué parte?
En cada generación, por cientos y cientos de generaciones, 1 billón morirían y todos estarían condenados excepto quizá 10.000 del billón. Los 10.000 tendrían que proceder del reducido número de cristianos y solo uno de 100 de ese pequeño grupo tendría una oportunidad de salvación, salvo aquellos católicos romanos que tuvieran la suerte de mantener un sacerdote a mano para que les limpiara el alma al exhalar el último suspiro, y tal vez algún presbiteriano. Ninguno más. ¿Están ustedes dispuestos a aceptar que previo esto, el púlpito lo acepta? Equivale a acordar que en materia de intelecto la deidad es el pobre máximo del universo y que en cuestión de moral, carácter llega tan bajo que está a nivel del David. La carta 10. Los dos testamentos son interesantes, cada uno a su modo. El Antiguo nos da un retrato del Dios de este pueblo antes del inicio de la religión. El otro nos da una visión posterior. El Antiguo Testamento se interesa principalmente por la sangre y la sensualidad. El Nuevo por la salvación. La salvación por medio del fuego. La primera vez que la deidad descendió a la tierra, trajo la vida y la muerte. Cuando vino la segunda vez, trajo el infierno. La vida no era un regalo valioso, pero la muerte sí. La vida era un sueño febril compuesto de alegrías amargadas por los sufrimientos, placeres envenenados por el dolor, un sueño que era confusa pesadilla de deleites espasmódicos y huidizos, éxtasis, exultaciones, felicidades entremezclados con infortunios prolongados, penas, peligros, horrores, desilusiones, derrotas, humillaciones y desesperación. La más agobiante maldición que pudiera imaginar el ingenio divino. Pero la muerte era dulce, apacible, bondadosa. La muerte curaba el espíritu abatido y el corazón destrozado, proporcionándoles descanso y olvido. La muerte era el mejor amigo del hombre, que lo liberaba de una vida insoportable. Con el tiempo la deidad percibió que la muerte era un error insuficiente, un error en razón de que a pesar de ser un agente admirable para infligir infelicidad al superviviente, permitía a la persona que moría escapar de la persecución posterior en el bendito refugio de la tumba. Dios meditó sobre este asunto, sin éxito, durante 4.000 años, pero tan pronto como bajó a la tierra y se hizo cristiano, se le aclaró la mente y supo qué hacer. Inventó el infierno y lo proclamó. Aquí hay algo curioso. Todos creen que mientras estuvo en el cielo fue severo, duro, fácil de ofender, celoso y cruel. Pero en cuanto bajó a la tierra y tomó el nombre de Jesucristo, asumió el papel opuesto. Es decir, se volvió el dulce y manso, misericordioso, compasivo. Toda aspereza desapareció de su naturaleza, reemplazada por un amor profundo y ansioso por sus pobres hijos humanos. Sin embargo, ¿fue Jesucristo quien inventó el infierno y lo proclamó? Esto equivale a decir que como manso y suave Salvador fue 1.000 billones de veces más cruel que en el Antiguo Testamento, o incomparablemente más atroz que en sus peores momentos de antaño. ¿Manso y suave? Luego examinaremos este sarcasmo popular a la luz del infierno que inventó. Aunque es verdad que Jesucristo se lleva la palma por la malignidad del tal invento, ya era lo suficientemente duro y desapacible para cumplir su función de Dios antes de volverse cristiano. Al parecer, no se detuvo a reflexionar que la culpa era de él cuando el hombre erraba, ya que el hombre solo actuaba según la disposición natural con él lo había dotado. No, castigaba al hombre en lugar de castigarse a sí mismo. Aún más, el castigo generalmente sobrepasaba a la ofensa. A menudo caía también no sobre el ejecutor de la falta, sino sobre algún otro, un caudillo o jefe de comunidad, por ejemplo. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿A ustedes les parece justo? ¿No parece que los dirigentes del pueblo hubieran cometido adulterio y sin embargo a ellos se les colgó en lugar del pueblo? Si fue justo y equitativo en esos días, ¿sería justo y equitativo hoy? Porque el púlpito sostiene que la justicia de Dios es eterna e inalterable, así como que Él es la fuente de la moral y que su moral es eterna e inalterable.
Muy bien, entonces debemos creer que si el pueblo de Nueva York comenzara a prostituir a las hijas de Nueva Jersey, sería justo y equitativo levantar un patíbulo frente a la municipalidad y colgar al intendente, al jefe de policía y a los jueces y al arzobispo, aunque ellos no lo hubieran hecho. A mí no me parece bien. Además, pueden estar completamente seguros de que no podría suceder. El pueblo no lo permitiría. Son mejores que su Biblia. Nada sucedería excepto algunos juicios por daños. Si no se pudiera silenciar el asunto, ni aún allá en el sur tomarían medidas contra las personas no involucradas. Tomarían una soga y darían caza a los culpables, y si no consiguieran encontrarlos, lincharían a un negro. Las cosas han mejorado mucho desde los tiempos del Todopoderoso. Diga el púlpito lo que quiera. ¿Quieren analizar un poco más la moral y la disposición y conducta de la deidad? ¿Y quieren recordar que en la asignatura del catecismo se insta a los chicos a amar al Todopoderoso, a honrarlo o alabarlo y a considerarlo como modelo y tratar de parecerse a él tanto como puedan? Lean. Primero, Jehová habló a Moisés diciendo. Segundo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. 7. Y pelearán contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. 9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a todas las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. 10. E incendiaron todas sus ciudades y aldeas y casas. 11. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. 12. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín, los despojos, al campamento, en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. 13. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de los millares y de centenares que volvían de la guerra. 15. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. 17. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. 18. Pero a todas las niñas de entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Aquí adiciono yo, qué maravilloso creador. 19. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permanecerá fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, y vosotros y vuestros cautivos. 20. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. 21. Y el sacerdote del Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. 25. Y Jehová habló a Moisés diciendo. 26. Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. 27. Y partirás por mitades del botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. 28. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 500, uno así, de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. 31. Hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. 32. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas. 33. 72,000 bueyes. 34. Y 71,000 asnos. 35. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. 40. Y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. 41. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová, el sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. 47. De la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada 50,
así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la protección del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimidarás la paz. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. 14. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. ¡Qué maravilla! 15. Así harás todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean las ciudades que estas naciones. 16. Pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. La ley bíblica dice, no matarás. La ley de Dios implantada en el corazón del hombre al nacer dice, matarás. El capítulo que cité les demuestra que el estatuto bíblico falla una vez más. No puede dejar de lado la ley de la naturaleza, que es más poderosa, según la creencia de esta gente. Fue el propio Dios quien dijo, no matarás. Luego está claro que no puede respetar sus mandamientos. Él mató a toda esa gente, a todo varón. De alguna manera habían ofendido a la deidad. Sabemos cuál fue la ofensa, sin necesidad de investigarlo. Es decir, una tontería, alguna pequeñez a la cual nadie más que un Dios atribuyera importancia. Es probable que algún madianita estuviera imitando la acción de un tal Onán, a quien se le había ordenado penetrar a la mujer de su hermano. Lo que hizo, pero en lugar de consumar, lo dejó caer en el suelo. El Señor dio muerte a Onán por eso, porque el Señor no podía tolerar la falta de delicadeza. El Señor asesinó a Onán y hasta hoy el mundo cristiano no puede entender por qué se detuvo allí. En lugar de matar a todos los habitantes de 300 millas a la redonda, ya que estos eran inocentes y por lo tanto eran precisamente los que hubieran ejecutado. ¿Por qué esa ha sido siempre su idea del trato justo? Si hubiera tenido un lema, hubiese sido que no escape ningún inocente. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo en la época del diluvio? Había multitudes y multitudes de niños pequeños, y él sabía que nunca le había hecho daño alguno. Pero sus parientes sí, y eso era suficiente para él. Vio levantarse las aguas hasta sus labios clamorosos. Apreció el terror salvaje de sus ojos. Valoró el agónico pedido a las caras de las madres que hubieran conmovido a cualquier corazón excepto el suyo. Pero él quería castigar particularmente a los no culpables y ahogó a esos pobres niños. Y recordarán ustedes que en el caso de los descendientes de Adán, todos los billones eran inocentes. Ninguno de ellos tomó parte en el delito, pero Dios los considera culpables hasta hoy. Nadie se libra excepto reconociéndose culpable, y no sirve ninguna mentira menor. Algún madianita debe haber repetido el acto de Onán y haber traído el castigo sobre su pueblo, si no fuese la falta que ultrajó el poder de la deidad. Ya sé lo que fue. Algún madianita debe haber orinado contra la pared. Estoy seguro de ello, porque esa es una impropiedad que la fuente de toda etiqueta nunca pudo tolerar. Una persona podía orinar contra un árbol, podía orinar contra su madre, podía orinarse en los calzones y salir bien librado, pero nunca debía orinar contra una pared. Eso sería ir demasiado lejos. No está establecido el origen del principio divino contra ese delito, pero sabemos que el perjuicio era muy fuerte, tan fuerte que solo una masacre total del pueblo que habitara la región donde estuviera la pared podía satisfacer a la deidad. Tomen el caso de Jeroboam. Sepárate de Jeroboam al que orine contra el muro. Y se hizo. Y no solo el que lo hizo fue liquidado, sino también el resto de los habitantes. Sucedió lo mismo con la casa de Basá. Todos fueron eliminados, parientes y amigos, sin que quedara nadie que orinara contra el muro. En el caso de Jeroboam tienen ustedes un notable ejemplo de la costumbre de la deidad de no limitar a sus castigos al culpable. Siempre incluye a los inocentes. Hasta los descendientes de esa infortunada casa fue barrida, como el hombre saca el estiércol hasta que desaparezca por completo. Esto incluye a las mujeres, las doncellas y las niñas pequeñas, todas inocentes porque no podían orinar contra el muro. Nadie de ese sexo pueden hacerlo. Nadie más que los miembros del sexo masculino pueden realizar tal hazaña. Un prejuicio curioso, y todavía existe. Los padres protestantes tienen aún la Biblia a mano en sus casas para que los niños estudien. Y una de las primeras cosas que aprenden es a ser buenos y puros y a no orinar contra el muro.
Estudian prioritariamente esos pasajes, excepto los que incitan a la masturbación. Estos los buscan y los estudian en privado. No existe un niño protestante que no se masturbe. Este arte es el primer conocimiento que a un niño le confiere la religión, y también el primero que la religión enseña a una niña. La Biblia posee esta ventaja sobre todos los demás libros que enseñan refinadamente y buenos modales. Llega al niño, llega a su mente en la edad más receptiva e impresionable. Los otros tienen que esperar. Tendrás entre tus armas una pala y cuando te descargarás afuera, cavarás con ella y cubrirás tu excremento. Esta regla se hizo en los viejos tiempos porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento. Probablemente no valga la pena tratar de averiguar con certeza por qué fueron exterminados los madianitas. Solamente podemos estar seguros de que no fue ofensa mayor, porque en los casos de Adán y del diluvio y los mancilladores de muros nos dan un ejemplo. Un madianita pudo haber dejado su pala en casa y causado así el problema. Sin embargo, no tienen importancia. Lo principal es el problema mismo y la moraleja de uno u otro tipo que ofrece para instruir y elevar al cristianismo actual. Dios escribió sobre las tablas de piedra: no matarás también, no cometerás adulterio. Pablo, vocero de la voz divina, aconsejó abstención absoluta en la relación sexual. Un gran cambio del punto de vista divino desde la época del incidente madianita. La carta 11. La historia humana está teñida de sangre en todas las épocas, cargada de odio y manchada de crueldad. Pero después de los tiempos bíblicos, esos rasgos han marcado límites de alguna clase. Aún la Iglesia, desde el principio de su supremacía, que posee el crédito de haber derramado más sangre inocente que todas las guerras políticas juntas, observe el límite. Pero noten ustedes que cuando el Señor, Dios del cielo y la tierra, Padre adorado del hombre, está en guerra, no hay límite. Es totalmente inmisericordia. Él, a quien llaman fuente de la misericordia, Él mata, mata y mata. A todos los hombres, bestias, jóvenes, niños, también a todas las mujeres y niñas, excepto aquellas que no han sido desfloradas. No hace ninguna distinción entre el inocente y el culpable. Los infantes eran inocentes al igual que las bestias, muchos de los hombres, mujeres y niñas, pero tuvieron que sufrir con los culpables. Lo que el insano padre quería era sangre e infortunio. Le era indiferente quién los padeciera. El más duro de todos los castigos se administró a personas que de ninguna manera pudieron haber merecido tan horrible suerte. 32,000 vírgenes se les palpó sus partes privadas para asegurarse de que aún poseían el himen intacto. Después de esta humillación se las desterró de su hogar para ser vendidas como esclavas. La peor de las esclavitudes y las más humillante. La esclavitud de la prostitución, la esclavitud de la cama, para excitar el deseo y satisfacerlo con sus cuerpos. Esclavas para cualquier comprador, ya fuera un caballero o un rufián sucio y vasto. Fue el Padre el que infligió este castigo inmerecido y feroz a esas vírgenes desposeídas y abandonadas, cuyos padres y parientes él mismo había asesinado ante sus ojos, y mientras tanto ellas le rezaban para que las compadeciera y rescatara. Sin duda alguna, esas vírgenes eran ganancia de guerra, botín. Él reclamó su parte y la obtuvo. ¿Para qué le servían las vírgenes a él? Examinen su historia posterior y lo sabrán. Sus sacerdotes también obtuvieron su cota de vírgenes. ¿Qué uso podían hacer de las vírgenes los sacerdotes? La historia privada del confesionario católico romano puede responder esta pregunta. La mayor diversión del confesionario ha sido la seducción en todas las épocas de la Iglesia. El padre Jacinto atestigua que de 100 sacerdotes confesados por él, 99 habían usado el confesionario con eficacia para seducir a mujeres casadas y a jóvenes. Un sacerdote confesó que de 900 niñas y mujeres a quienes habían servido como padre confesor en su época, ninguno había conseguido escapar a sus abrazos lujuriosos, excepto las viejas o las feas. La lista oficial de preguntas que un sacerdote debe hacer es capaz de sobreexcitar a cualquier mujer que no sea paralítica. Déjenme decir, mis amados hermanos, y aquí terminando me voy a dar una risa tan grande. No hay nada en la historia de los pueblos salvajes y civilizados que sea más completo, más inmisericordia y destructivo que la campaña del Padre de la Misericordia contra los madianitas. La historia oficial no da incidentes o detalles menores, sino informaciones globales.
todas las vírgenes, todos los hombres, todos los niños, todos los seres que respiran, todas las casas, todas las ciudades. Traza un amplio cuadro que se extiende hasta donde llega la vista, de ardiente ruina y tormentosa desolación. La imaginación agrega una quietud desolada, un terrible silencio, el silencio de la muerte. Pero por supuesto hubo incidentes. ¿Dónde obtener la información? De la historia fechada ayer, de la historia de los pieles rojas en Norteamérica. Ahí se copió la obra de Dios, siguiendo el verdadero espíritu de Dios. En 1862, los indios de Minnesota, profundamente ofendidos y traicionados por el gobierno de los Estados Unidos, se levantaron contra los colonos blancos y masacraron a todos aquellos que fueran alcanzados por su mano, sin perdonar edad ni sexo. Consideren este incidente. 12 indios atacaron a la madrugada a una granja y capturaron a la familia. Esta estaba formada por el granjero, su mujer y 4 hijas, la menor de 14 y la mayor de 18. Crucificaron a los padres, es decir, los hicieron pararse completamente desnudos contra la pared del salón y les clavaron las manos en ella. Luego desnudaron a las hijas, las tendieron en el piso delante de sus padres y las violaron repetidas veces. Finalmente crucificaron a las hijas en la pared opuesta a las de los padres y les cortaron la nariz y los senos. Además sucedió, pero no detallaré esto, hay un límite. Hay indignidades tan atroces que la pluma no puede escribirlas. Un miembro de la pobre familia crucificaba al padre, estaba todavía vivo cuando llegaron en su auxilio 2 días más tarde. Ahora conocen ese incidente en la masacre de Minnesota. Les podría dar 50. Cubrirían todas las diversas clases de crueldad que puede inventar el talento humano. Y ahora ya saben, por esos relativos verídicos que sucedió bajo la dirección personal del Padre de la Misericordia en su campaña madianita. La campaña de Minnesota fue solamente el duplicado del exterminio madianita. Nada sucedió en una que no hubiera sucedido en la otra. No, eso no es totalmente cierto. El indígena fue más comprensivo que el padre de las Mercedes. No vendió a las vírgenes como esclavas para atender a la lascivia de los asesinos de su familia mientras duraran sus tristes vidas. Las violó y luego caritativamente hizo breve los sufrimientos siguientes, terminándolos con el precioso regalo de la muerte. Quemó algunas de las casas, pero no todas. Se llevó a las bestias inocentes, pero no les arrebató la vida. ¿Se puede esperar que este mismo Dios sin conciencia esté desposeído moral, se convierta en maestro de moral, de dulzura, de mansedumbre, de justicia, de pureza? Parece imposible, extravagante, pero escúchenlo. Estas son sus propias palabras. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Los labios que pronunciaron esos inmensos sarcasmos, esas hipocresías gigantescas, son exactamente los mismos que ordenaron la masacre total, tanto de hombres, niños y animales madianitas, la destrucción masiva de casas y pueblos, el destierro masivo de las vírgenes a una esclavitud inmunda e indescriptible. Es la misma persona que atrajo sobre los madianitas las diabólicas crueldades que fueron repetidas por las pieles rojas, detalle por detalle, en Minnesota, muchos siglos más tarde. El episodio madianita lo llenó de alegría, lo mismo que el Minnesota o lo hubiera evitado. Las bienaventuranzas y los capítulos de Números y Deuteronomio citados siempre deberían ser leídos juntos desde el púlpito. Entonces la congregación tendría un retrato completo del Padre Celestial. Sin embargo, no he conocido un solo caso de un sacerdote que lo hiciera. Bueno, mis amados hermanos, para cada uno de vosotros, pues ahí le dejo. Es muy interesante en esta investigación al despertar de la conciencia. A ti te digo, hermano, que estás escuchando. Ámate tú primero para que puedas amar a los demás y dejar todos los inventos chinos para los que siguen en la ignorancia. Así he dicho, así es y hecho está. Bye bye.